Bueno, vamos a terminar hoy con la guía 4 de pequeñas oscilaciones. Es lo último, la última clase preparcial. Así que el lunes es feriado y el jueves vamos a hacer un repaso, algún parcialito que vamos a dar para que vayan probando si quieren. Y vamos a tener consultas preparcial. Así que esto es lo último que vamos a explicar del primer parcial. Estamos terminando la guía 4. En la guía 4 después, no sé si está hablando por ahí, pero les comento que el 10 lo vamos a sacar porque tiene que ver con cuerpo rígido, así que lo vamos a dejar para volver a revisar en la guía que viene si quieren, así que el 10 no lo hagan por ahora. Entonces yo voy a explicar el ejercicio 7, que hay... No, el 9 es para entregar. Yo voy a explicar el ejercicio 7, que hay tres masas unidas por resortes en un aro. Así que en la página dice el 10. Ah, ok. Bien, después lo corregimos. Gracias por el dato. Así que voy a tardar 2 minutos en hacer un repaso teórico, pues esto ya lo vieron 2 veces, así que simplemente para refrescar y que el PDF sea autocontenido. Así que recordemos, tenemos un lagrangiano que lo describimos de esta manera, con unos coeficientes t y j que dependen de las coordenadas, y que ya sea cuadrático en las velocidades y un potencial. Entonces buscamos las posiciones de equilibrio del potencial, y si esa posición, o sea, asumimos que las tiene, asumimos que son un mínimo, y aproximamos el potencial de la forma que tenga eh, por un potencial cuadrático alrededor del equilibrio. Entonces tomamos pequeños desplazamientos alrededor del equilibrio y de esa manera escribimos el potencial, hacemos una expansión a segundo orden en Taylor, y eso nos permitía reescribir el lagrangiano de forma matricial con unas matrices T y B, donde los componentes de esas matrices vienen dados por estos coeficientes T y J en el equilibrio, y la derivada segunda del potencial evaluada en el equilibrio, donde estoy usando notación matricial. Entonces, una vez que no tenía notación matricial, decía, bueno, las ecuaciones de Lagrange nos dan esta ecuación, que se parece mucho a la de un oscilador. Así que proponiendo como soluciones la del oscilador, llegamos a una ecuación de autovalores y autovectores, para lo que deben resolver esta ecuación generalizada de autovalores, donde acá aparece una matriz T en vez de la identidad usual, por eso es generalizada. Entonces uno halla los K autovalores, que son las frecuencias, y los K autovectores, donde cada K corresponde a un modo normal de oscilación, y la solución final va a ser entonces una combinación de todos esos movimientos de modo normales. Ese va a ser el movimiento más general, que lo escribimos como una sumatoria de cosenos, y acá aparece la amplitud y acá aparece la fase. Si se fijan, uno puede reabsorber un poco, si uno expande este coseno como coseno coseno menos seno seno, puede escribir la solución de esta manera, con un coseno y un seno. Esto es bastante útil si uno quiere machear la solución con las condiciones iniciales, porque esto va a ser la posición inicial, y esto probablemente sea la velocidad inicial, cuando evalúen en t igual a 0. Y finalmente, si uno quería las coordenadas normales, lo que hacía era aprovecharse de que el hecho de que la matriz A es una matriz que en cada columna tiene a un autovector. Esta matriz A diagonaliza tanto a la matriz T como a la matriz B. Entonces uno se aprovecha de eso y propone estas coordenadas chi, dados por, o sea, uno propone un eta que sea A por chi, y en ese sentido, como las matrices T y B están diagonalizadas, el problema queda mucho más sencillo. O sea, el lagrangiano se reduce a algo diagonal, y esta es la ecuación de un oscilador armónico. Si pasa en el TK dividiendo, o sea, en general uno tenía masa sobre 2 menos K sobre 2. Esa era la ecuación del oscilador, del resorte. Así que de acá uno halla
que cada coordenada normal se corresponde con un solo modo normal con esta frecuencia, BK dividido los TK. Y bueno, a menos de una constante multiplicativa, las coordenadas normales serán algo así como, si uno agarra esta definición y multiplica por A traspuesta y por T, como esto está diagonalizado, le queda esta relación entre cómo hallar chi a partir del eta, de estas tres cosas que uno conoce. Exacto. Creo que en la teórica habían usado T y Vladimir, creo que también. En particular, uno puede normalizar estos coeficientes, o sea, en los autovectores sale una letra afuera, que uno la puede elegir, entonces si la eligen igual a 1, por ejemplo, les va a quedar acá una matriz diagonal con los TK, pero si los eligen de cierta manera, esto puede quedar la identidad, o sea, los TK valen 1, y en ese caso estos B corta K ya son las frecuencias. Entonces a estas serían, uno las llamaría las coordenadas normales normalizadas. Sí, o sea, pero va a quedar lo mismo, pero con algún factor adelante que normalice, que haga un poco más fácil las cuentas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso que todavía no tenga claro y quiera hacer? Lleva un rato acomodarse al procedimiento. ¿No? Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, usando ese procedimiento, vamos a hacer el ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice que hay tres masas que están acá en las posiciones rojas. Hay tres masas ubicadas en un anillo, en un aro de radio R, unidas por resortes, pero unidas a través de esta manera, así como no a través, enhebrado en el aro, sino de forma directa. Lo verde serían resortes. Es difícil hacer resortes en PowerPoint. Entonces, como el radio fijo, lo más natural acá es usar coordenadas polares para cada masa. O sea, lo primero que quiero hacer es escribir el lagrangiano. Entonces, estas son cosas que vimos de la guía 1. Elijo coordenadas apropiadas que ya impongan los vínculos, que el radio fijo. Entonces, nada, cada masa tendrá su ángulo θ asociado en el plano. Entonces queremos escribir en lagrangiano. Este ejercicio es un poco largo y un poco se debe a que escribir en lagrangiano no es tan fácil para este ejercicio. Entonces ya ese primer paso de la metodología lleva ya bastante tiempo. Entonces, si usamos estas coordenadas, la energía cinética es muy simple. Este cosito que sale. Es muy simple porque los radios son fijos. Entonces, si uno deriva esta posición y la eleva al cuadrado y hace la sumatoria, le queda esta cinética, la usual, r cuadrado por θ punto al cuadrado. Lo complicado acá es el potencial, o el potencial es un resorte que depende de la distancia de la diferencia entre las distancias. Entonces, ¿cómo escribimos este desplazamiento al que le queremos restar la longitud natural del resorte? Bueno, escribimos el módulo entre las dos masas y le restamos la longitud natural. Ese sería el desplazamiento. Si es mayor a 0, la fuerza será restitutiva, etc. Y esto queda elevado al cuadrado. Entonces tenemos tres resortes que unen las masas. Entonces este sería entre la 1 y la 2, la 1 y la 3, la 3 y la 2. Y fíjense que si uno quiere compactificar un poco, lo puede escribir como una sumatoria. Fíjense que el que está a la izquierda, el subíndice que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha, así que lo puede escribir como una sumatoria de J mayor a I. Entonces esta sumatoria iría desde I igual a 1 hasta 2. O sea, donde J y I pueden valer entre 1 y 3. Entonces lo complicado es escribir este módulo, porque
Porque este módulo sería la raíz de los x al cuadrado menos los y al cuadrado. ¿Sí? La vez pasada había hecho un poco de esto. En nuestro caso, como estamos usando coordenadas polares, x es r por el coseno y y es r por el seno. Entonces, uno tiene el potencial dado por la suma de estas raíces menos el cero al cuadrado. O sea, es bastante horrible. Uno podría, si quiere, quedarse con esta expresión y ya está. O sea, uno podría escribir las matrices T y B a partir de acá. Simplemente lo que hay que hacer es, acuérdense para la matriz B, que lo que había que hacer era derivar dos veces el potencial y evaluarlo en el equilibrio. Así que yo ya tengo una expresión para el potencial. Si tengo ganas si no tengo problema con hacer muchas cuentas derivando, ya medio que ya está. Pero les quiero mostrar que esto no es tan horrible como parece. Si uno hace la cuenta, o sea, si uno eleva al cuadrado los cosenos y los senos, usando que el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, fíjense, le sale un coseno cuadrado acá, un seno cuadrado acá, eso vale 1, después un coseno cuadrado acá, otro seno cuadrado acá, eso también vale 1, así que 1 más 1, 2. Y después están los cruzados, 2 coseno coseno, 2 seno seno. Y esto, si se fijan, no es más que, o sea, coseno coseno más seno seno es el coseno de la diferencia. Entonces me saco un 2 para afuera y un 2 dividiendo, y acá el truquito está en esta identidad trigonométrica, que 1 menos el coseno de esto sobre 2 es el seno al cuadrado. Entonces pasó de este choclo a la raíz al módulo del seno. Sí, este sería el potencial. Esto todavía es medio molesto porque hay un módulo, así que si uno quiere derivar o ver cosas, tiene que andar chequeando siempre si el signo es mayor o menor a cero, así que está bueno chequear si el módulo este es necesario o si si el seno siempre es o positivo o negativo. Entonces algo que hay que ver es que fíjense que por cómo definí las coordenadas, si asumo que las masas no se chocan, el ángulo 3 siempre es más grande que el ángulo 2, que a su vez es más grande que el ángulo 1. O sea, la masa 1 es la que está más cerca de lo que yo definí como θ 0, y la masa 2 siempre va a estar a un θ más grande. Entonces, se cumple esta relación. Así que o sea, esto que está acá arriba va a ser positivo. La pregunta es si el seno de eso siempre es positivo. Entonces, si se acuerdan, el seno... Entonces, el seno va a ser positivo si el argumento es menor a pi. O sea, si esto que está acá adentro es menor a pi. O sea, si θj menos θi es menor o igual a 2pi. Pero bueno, esto también se tiene que cumplir para que no se choquen. Porque si fuera más grande que 2pi, significa que le dio la vuelta al aro y se volvió a encontrar con la otra. O sea, por ejemplo, si la masa 1 está en θ igual a 0, θ2 y θ3 tienen que ser menores a 2pi, si no se chocan. Así que en el fondo el argumento este del seno es positivo, o sea, el seno es positivo, porque está siempre en este rango menor a pi, así que nos podemos sacar el módulo de encima. Y al final lo que nos queda es una sumatoria en estos tres resortes, donde pasamos de esta raíz horrible a un seno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Fue medio manipulación trigonométrica, ¿no? O sea, entiendo que no se sepan esta relación de memoria, pero ¿alguna pregunta más conceptual por ahí? No creo que va bien. Ok. Bueno, entonces, este es el potencial. Entonces el siguiente paso era hallar los puntos de equilibrio, alrededor de los cuales voy a hacer pequeñas oscilaciones, todavía no sé cuáles son. Entonces fíjense que para hallar los puntos de equilibrio, tengo que derivar respecto de cada subíndice.
O sea, este potencial es una función de 3 coordenadas y quiero que tenga un mínimo para las 3 coordenadas, entonces tengo que pedir que la derivada del potencial respecto de cada coordenada, para todo, i igual 1, 2 y 3, tiene que valer 0. Entonces es medio molesto, porque tengo que derivar 3 veces, igualar a 0, y ver que esas 3 condiciones, o sea, tengo 3 ecuaciones y 3 ángulos de equilibrio, y tengo que despejar de ahí. Eso puede llevar un rato. Sobre todo porque la derivada, o sea, no es complicada, ¿no? Pero queda medio enchastroso. O sea, si derivan respecto a tita 1, por ejemplo, tienen que derivar este término, entonces baja el 2 y queda este término, y después la derivada del seno da un coseno, y después la derivada del argumento del seno, que sería menos un medio, está acá, y después tienen que derivar este otro término, que va a quedar algo parecido, y evalúan en el equilibrio. Entonces tienen 3 ecuaciones de estas que tienen que resolver, y como se fijan hay una suma y multiplicación de cosas trigonométricas, y puede llevar un rato muy largo darse cuenta cuánto valen esos tita de equilibrio. Entonces tomemos un atajo gráfico. Entonces podemos ver gráficamente cuáles serían las posiciones de equilibrio. La idea es que están en un aro, son 3 masas, entonces hay cierta simetría. O sea, lo más natural sería que el equilibrio fuera poner las masas a una distancia, divido el aro en 3 y las voy poniendo a esa distancia. Entonces, si el aro es 2pi, que una esté en 0, que la próxima esté en 2pi sobre 3, y que la otra esté en 4pi sobre 3. Y de esa forma quedan equispaciadas. ¿Sí? Maxi, acá no hay gravedad, ¿no? Perdón. No, no la hay, perdón. No, no hay. No hay. Ya es medio complicado cómo está. Entonces, ese es como un método gráfico que uno mira y dice, bueno, por ahí viene por acá. Entonces, es una solución que uno puede probar, si quieren. O sea, yo tengo esta expresión, se me ocurre que esos pueden ser los tita de equilibrio, en vez de deducirlos, los propongo y veo si funcionan. Entonces propongo que el tita 3 de equilibrio sea el 4pi sobre 3, el tita 1 de equilibrio, y que a su vez sea 2pi sobre 3 el tita 2 de equilibrio. O sea, están todos separados en 2pi sobre 3. No importa dónde está el original. Y pueden chequear que esto funciona, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si ponen tita 2 menos tita 1, 2pi sobre 3, tita 3 menos tita 1, 4pi sobre 3. Los senos estos dan lo mismo, pero los cosenos tienen un signo de diferencia, este da un medio, este da menos un medio, así que la derivada se anula. Y pueden chequear que todas las derivadas se anulan, entonces le pegamos. Estos tita de equilibrio son o sea, son los tita de equilibrio. Anulan la derivada. Lo único que, bueno, quedó un poco de libertad acá de quién es tita 1 de equilibrio, porque en el potencial solo aparecen diferencias entre los ángulos. Así que, nada, yo puedo elegir el tita 1 de equilibrio que quiera, es una convención. En particular, lo más fácil sería elegir que el tita 1 de equilibrio valga 0. Después vamos a ver un poco por qué está esa libertad. Entonces, finalmente, el lagrangiano va a ser, o sea, el lagrangiano que obtuvimos fue la cinética, que fue muy, muy simple, y el potencial, que vimos que pasamos del módulo de la raíz menos L0, pasamos a estos senos, así que quedan la suma de los 3 resortes con las posiciones de equilibrio que hallamos. Yo le decía que este ejercicio es largo porque lo único que hice hasta ahora fue hallar el lagrangiano, o sea, que es el paso 1 del método, por así decirlo. Y eso ya llevó un rato, darse cuenta de todo lo que había que usar. Entonces, bueno, tenemos el lagrangiano, tenemos las posiciones de equilibrio. Hacemos entonces ahora pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio. Y con eso nos construimos las matrices T y B. Entonces, la cinética sigue siendo simple. Fíjense que aparece cada término tita i por separado, no hay términos cruzados entre tita 1 y tita 2, por ejemplo.
Así que la matriz va a ser diagonal con estos coeficientes. Eso va a ser simple. Y para el potencial, lo que hay que hacer es, acuérdense, los B y J eran la derivada segunda del potencial evaluada en el equilibrio, entonces quiero hacer hincapié en esto. Ustedes ya se pueden construir, si quieren, la matriz T y B a partir de esta ecuación 18. Entonces, simplemente hay que derivar 2 veces el potencial. Entonces, ya había hecho la derivada primera, derivo de vuelta, y hago la expansión, y evalúo en equilibrio, y hallo cada componente B y J, y me construyo una matriz. Ahora, lo que solemos hacer es, si el potencial es más o menos benévolo, lo expandimos a mano a segundo orden. O sea, yo ya me sé más o menos que la expansión del... ¿Cómo es? O sea, venimos usando todo el tiempo que si uno expande alrededor de 0, el seno de tita se parece a tita, y el coseno de tita se parece a 1 menos tita cuadrado sobre 2. Entonces como que tomo un atajo, en vez de derivar 2 veces el potencial, expando manualmente cosas que conozco hasta llegar a un potencial que sea de orden 2, y con eso ya me construyo muy fácil la matriz B. En este ejercicio yo creo que es igual de trabajoso hacer cualquiera de las dos, pero hagamos eso, así les queda la expresión del potencial. Entonces uno podría decir, bueno, tengo un seno acá, lo expando manualmente alrededor del equilibrio hasta llegar a algo de orden 2. El problema es que lo que les dije recién, eso de que el seno de tita se parece a tita, eso vale si expanden alrededor de tita igual a 0. O sea, el seno de tita se parece a tita, a primer orden, si tita se parece a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene el seno de 0, este es el orden 0, más la derivada coseno de 0 por tita. Entonces, como esto vale 0 y esto vale 1, esto se parece a tita. Pero no vayan como robots a hacer esa expansión. Hay que tener cuidado, porque esa expansión vale solo en este caso. Y nosotros no estamos en este caso. O sea, los tita de equilibrio, el tita de equilibrio 1 vale 0, pero los otros dos son 2pi sobre 3 y 4pi sobre 3. Así que esto que antes se anulaba, ya no se va a anular, el orden 1. Sí, lo digo porque pasa que uno ve que uno se termina acostumbrando tanto a esa expansión del seno y el coseno que va derecho y no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pero bueno, no es tan difícil hacer el Taylor del seno. Entonces, en nuestro caso, evaluamos lo que les decía. Este es el orden 0, evaluamos en el equilibrio. Derivo, aparece el coseno, esto un medio por regla de la cadena, sale de fuera también cuando derivo. Y multiplico por... o sea, tengo dos variables acá. Entonces tengo que hacer el Taylor respecto de tita 2, que sería esta parte, más el Taylor, la derivada, respecto de tita 1, que sería esta parte, y este signo menos, que está acá adentro, es el que aparece acá afuera. ¿Sí? O sea, si tengo una función que depende de dos variables, esto es la derivada de b respecto de tita 1, bla, 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 más la derivada de b respecto de tita 2. Eso fue lo que hice acá. Entonces lo que le decía es que hay que tener cuidado que esto no vale 0. Tita 2 menos tita 1 equilibrio vale 2pi sobre 3. Lo mismo acá. Entonces no es que esto vale 0 y esto vale 1. Valen otras Maxi, cosas. Sí, una pregunta. Ahí yo podría hacer un cambio de variable y desarrollar con respecto a esa nueva variable y me daría lo mismo, ¿no? exacto. Ok, listo. Sí, fíjate que si llamás a esto gamma, te quedó acá también. Así que sí. Bueno, entonces, otro error sería, que este error es medio sutil, sería decir, bueno, esto va a estar elevado al cuadrado, así que expando el seno a primer orden, que fue lo que hice yo acá. Expandí el seno a primer orden en los tita,
porque digo, bueno, me va a quedar algo al cuadrado, esto está al cuadrado, así que ya con eso ya tengo el orden 2. De hecho, yo cuando di esta clase el cuatripasado caí en ese error, por eso lo menciono. Pero es más sutil, porque fíjense que acá hay un menos L0, entonces uno tiene que hacer cuando eleva hasta el cuadrado, hace este término al cuadrado, este término al cuadrado, y un término cruzado entre los dos. Entonces, si yo en el seno expando algo a orden cuadrado, o sea, si yo acá pongo tita al cuadrado menos L0 al cuadrado, hay un término cruzado que va a ser 2L0 tita 0 al cuadrado, que también es cuadrático. ¿Sí? O sea, esto va a ser tita a la cuarta, ese no me importa, más L0 cuadrado, menos 2L0 tita al cuadrado. Entonces, esto está a orden cuadrático. Y va a entrar en mi potencial de pequeñas oscilaciones. Entonces, lo que digo es, no alcanza con expandir el seno a primer orden, hay que hacerlo a segundo orden. Entonces, acá les dejo un ejemplo un poco más general, o sea, reduje un poco cambié las letras para que sea más fácil ver el ejemplo. Si alfa es una constante y yo expando alrededor de epsilon 0, que es más o menos, o sea, hagan la analogía con este caso después. Entonces, si yo expando a segundo orden esta parte, me queda el término de orden 0, el término de orden 1, acá hay un epsilon, el término de orden 2, epsilon cuadrado. Entonces, cuando haga hasta el cuadrado, me queda el término de orden 0 al cuadrado, después me queda un término cruzado entre estos dos, que es de orden 1, y después, a orden 2 me va a quedar este término que está elevado al cuadrado, es el que está acá, y el cruzado este que les decía entre el del orden 2 y el del orden 0. Entonces todo esto está a orden epsilon al cuadrado. Entonces me tengo que quedar con eso cuando haga la expansión del potencial. O sea, estoy expandiendo el potencial a segundo orden en los desplazamientos pequeños estos. Entonces le dejo para ustedes la cuenta, pero uno ve que si hacen eso y definen... En general es conveniente definir, en vez de usar los ángulos, usar los arcos, o sea, multiplicar el ángulo por R, porque como que cuando definan la matriz T y B, va a haber un R afuera, de factor común en las dos, que anda molestando por todos lados, así que si definen el arco en vez del ángulo, esos R se van a ir, no los necesitan. Y bueno, le dejo para ustedes chequear que si expanden el seno a segundo orden y hacen todo, bla, 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 les queda esta hermosa expresión para el potencial que es más o menos lo que uno esperaba, ¿no? Que a pequeñas oscilaciones les quede el potencial de un resorte para cada uno de los tres resortes, ¿sí? Acá aparecen las diferencias entre las posiciones de los tres resortes, donde gamma es una especie de constante efectiva del resorte dado por esta expresión, depende del E0 y del radio del anillo. Entonces le dejo esta expresión, o sea, lo que quería hacer era mostrar más o menos la cuenta para dejarles esta expresión que suele aparecer cuando uno hace cuentas con masas enhebradas en anillos, suelen aparecer esta expresión. Pero les comento que, o sea, para mí hacer el desarrollo del potencial a segundo orden y llegar a esto, o sea, a partir de acá uno ve más o menos fácil cómo construirse la matriz B. ¿Sí? Se fijan los términos que van con eta 1 al cuadrado, esa es la componente 1, 1, etc. Pero para mí hacer todo esto es casi igual de trabajoso que derivar el potencial dos veces y hallar la matriz B a partir de ahí. Quiero preguntar, ¿alguien no entiende lo que acabo de hacer? O sea, esta diferencia entre armar la matriz B directamente del potencial y aproximar el potencial B a segundo orden.
A mí no me está terminando de cerrar muy bien todas estas cuentas y la aclaración que hiciste sobre tita a la cuarta y tita al cuadrado. Bien. O sea, como que yo tengo un potencial, que es el que está acá, sumatoria de seno, qué sé yo. Entonces yo lo que digo es la matriz B y J es la derivada segunda del potencial respecto de tita I, tita J, evaluado en el equilibrio. Entonces, ¿estás de acuerdo en que de la ecuación 18 yo me puedo construir la matriz B? Sí, sí, eso es bárbaro. Bien. Entonces lo que quiero hacer ahora es, entonces lo que estoy haciendo abajo es, yo tengo esta sumatoria Mm, de seno menos L0 al cuadrado, y lo que hago es, yo hago un Taylor medio a mano de esto. Entonces digo que esta sumatoria es algo por tita al cuadrado, ok, bárbaro. o si querés por tita I por tita J. Ok, Y lo que habíamos visto era que la matriz B se escribía como un medio de B y J por tita I, tita J. Entonces, si yo hice esta expansión manual a segundo orden, como que ya es muy fácil leer que B y J va a ser 2 por algo. sí, ok. Entonces, eh, esto es esto de acá. A B lo aproximé como algo a segundo orden, entonces el B11 va a ser, acá tengo un eta 1 al cuadrado, acá tengo un eta 1 al cuadrado, entonces el B11 va a ser 2 gamas, por ejemplo. Claro, El resto, ¿alguien no entiende? pero, o sea, acá eso al aproximar no existe Taylor directamente. O sea, no es lo mismo que el otro. No, no. Sí, es lo mismo. Solo Ah, ok. que. Sí, sí. Es como que en el fondo estoy haciendo todo lo mismo. Solo que en este caso estoy haciendo un Taylor del potencial. De todo el potencial, Ah, que es este choclo. En cambio, acá lo que sí, estoy claro. diciendo es. Yo sé muy fácil cómo expandir el seno. Entonces. Ah, ok, yo entendí. Ok. Entonces, como que trato de tomar un atajo O para sea, llegar a hiciste un término a potencial orden término, 2. digamos. Claro. Ok, ok, ok. Me quedó claro. Gracias. Como que fui expandiendo esto acá adentro en vez de. O sea, formalmente el potencial es. Lo expando como el potencial en el equilibrio, más la derivada del potencial, que esto vale 0 porque es un mínimo, por tita, más la derivada segunda, por tita cuadrado, más etcétera. Y me quedo a orden 2 a tita cuadrado. Entonces, en vez de expandir todo el potencial, expandí lo que está acá adentro y fui viendo mano a mano cómo llegar cómo llegar a algo de orden 2. No sé cómo llegar a esto. Maxi, Sí. una pregunta. No entendí esa última igualdad, la de arriba, arriba a la derecha. Esa de cómo llegaste al B y J. Ah, y de lo que tenía escrito recién. Sí, Em, perdón. Está bien, no me cuento. No, no, pero O me sea, la, me la guardo el, igual, así que. claro, como que queremos decir que el B hacemos un Taylor y lo expandimos como la parte en equilibrio más esta derivada segunda, derivada de tita i, derivada de tita j por tita al cuadrado. Y esto va a ser la matriz B. O sea, esto es B de equilibrio más B y J sobre 2 por tita cuadrado. Bueno, tita i, tita j, ¿no? Eso, perfecto. Sí. Esto es B equilibrio más la matriz B, bueno, no, más tita traspuesto por la matriz B por tita. Notación matricial. Un medio. ¿Sí? Fíjense después si quieren el resumen de vuelta.
El naranjano lo aproximamos a segundo orden como algo cuadrático en los desplazamientos. Entonces, esto que aparezca acá acompañando va a ser la matriz B. Ok, gracias. Perdón, yo no entendí del todo la parte que dijiste que la aproximación ¿por qué la aproximación al primer orden no era suficiente y había que hacer la segunda orden? Sí, es medio sutil, porque... ¿dónde está? Porque si vos expandís a primer orden, o sea, tengo el seno de esto menos L0. Entonces, es un poco lo que está acá. Es como que si vos expandís a primer orden, vos decís, bueno, con esto me alcanza. O sea, suponete que no pones este término. Decís, con primer orden me alcanza. R seno es el orden 0 más el orden 1. Entonces, si no pones este término, esto no va a aparecer. Y este término es cuadrático. O sea, epsilon son los tita, ¿sí? Cuando vayan al ejemplo de arriba. Entonces lo que digo es, si no te vas a orden cuadrático, este término rojo no aparece. Y tiene que aparecer, porque es cuadrático en tita. Vale tanto como este que está acá. Ah, claro. Gracias. No sé si ayuda. Igual como que hasta que no hagan la cuenta, por ahí no los termina de convencer. Les quise dejar el lineamiento más que nada. Pero fíjense si se entiende conceptualmente. Entonces, avanzando, entonces ya me puedo escribir las matrices T y B, ¿sí? De la ecuación que quieran, de la 18, de la 22. De la 22 va Maxi, a ser más fácil, sí. perdón, te interrumpo porque me está surgiendo una duda ahora con todo esto. Si yo ahora, por ejemplo, o sea, si yo desarrollase también estos términos a orden uno y los sumase todos después, los términos lineales además se me anularían ¿o no? Exacto. Ok. Y también por eso necesitamos los términos cuadráticos. O sea, además de que los Ah, necesitamos para las oscilaciones, ¿no? Pero si no, son nos quedaría constantes. claro, sí, si no es como que si te quedas a orden uno, el potencial sería el del equilibrio más la derivada por tita. Y como estás en un mínimo, esto se anula. Claro, Entonces, si no te vas al orden que viene, te estás aproximando el potencial por una constante. O sea, es como si estuvieras parado en el equilibrio. No hay dinámica. claro, claro. Ok, gracias. Eh, pero está buena la aclaración que expando el seno a orden 2. Entonces después fíjense que los términos lineales, cuando hagan la sumatoria de todos los potenciales que hay, o sea, había 3 de estos términos elevado al cuadrado, entonces cuando hacen la suma de los 3, el término lineal se tiene que ir, porque están en el equilibrio, o sea, ya es algo que habían pedido. Si no se anula es porque hay alguna cuenta que está mal. El potencial queda cuadrático. Entonces, bueno, uno se construye las matrices T y B. La matriz T era diagonal, era muy simple. La matriz B la construyen a partir de acá. Entonces, elevan al cuadrado, identifican cada componente y les queda esta matriz. Entonces, no sé, hay un término cruzado, por ejemplo, entre eta 1 y eta 2. Así que cada uno va a aportar con un menos. Y siempre que escriban las matrices T y B, recuerden chequear que sean simétricas. Si estas matrices tienen que ser simétricas, si no, hay algún error de cuenta. Y bueno, un comentario extra, fíjense acá de 22, que la constante esta efectiva del resorte que aparece acá, depende de L y de R, de L0 y de R. Y podría pasar que este gamma sea negativo. O sea, esta resta que está acá puede ser que dé negativo. Y si da negativo es un tema porque,
O sea, el potencial de resorte va como K sobre 2 por algo al cuadrado, donde K es positivo. Y eso es lo que nos da un oscilador. Si el K fuera negativo, o si este gamma fuera negativo, el movimiento ya no sería de una oscilación, sería un movimiento que haría la ecuación de una exponencial en vez de un oscilador. O sea, cuando uno resuelve la ecuación le queda θ 2 puntos igual a menos K sobre M por θ. Entonces, si K es positivo, la solución de esto es un coseno, o la derivada segunda del coseno va a dar un menos. Pero si K es negativo, todo esto que está acá es positivo, y la solución va a ser una exponencial. Entonces, entonces en ese caso las masas se alejarían exponencialmente de entre ellas hasta que nada, se chocan. No es un movimiento de pequeñas oscilaciones. Así Maxi, que perdón. una sutileza en ese sentido, que fíjense que estoy asumiendo que sean las condiciones para que este gamma sea positivo, y fíjense que lo que yo le pedí, o sea, estas posiciones de equilibrio, yo solo le pedí que el punto fuera equilibrio, no le pedí nada de que fuera estable o inestable. Por eso aparecen los dos casos. O sea, podría pasar que sea un punto inestable, un máximo, en vez de un mínimo. Sí. Nada, te quería preguntar qué era lo que te permitía decir que fuera simétrica la matriz B. Sí, son como tiene que ver con cómo se define, como que acá aparece un eta i, eta j, entonces es simétrica porque este es el producto es un producto escalar común, entonces si vos tenés el eta 1, eta 2, eso es lo mismo que multiplicar eta 2 por eta 1, entonces en ese sentido es simétrica. Ah, ok. ¿Puede ser que también tenía que ver con que las derivadas cruzadas eran iguales? Sí, bien, sí, también otra forma de verlo. Claro, acá cuando uno deriva, como las derivadas segundas, las derivadas cruzadas son iguales, para que sea, no me acuerdo las propiedades de esto, para que sea derivable y continua. Si derivas respecto de 1 o 2, es lo mismo que derivar de 2, 1. Bueno, entonces, finalmente uno tiene las matrices T y B. Entonces, nada, antes de hallar los autovalores y autovectores, traten de pensar un poco qué esperan del sistema. Entonces, ¿alguien me puede decir al menos un modo que espere de este sistema? Rotación rígida. Bien. Entonces, un modo que más o menos deberían notar gráficamente es que los resortes dependen de las distancias, de la diferencia de las distancias. Entonces, si yo los muevo a todos la misma cantidad, esa distancia del resorte no cambia. Y eso se asocia con una rotación rígida, donde todas las masas las desplazo en la misma cantidad. Alguien dice en el chat, una quieta y dos moviéndose en contrafase. Bien, del ejercicio 1 más o menos. O sea, a medida que uno va resolviendo, va desarrollando cierta intuición, con suerte, así que ahí esperan otra. Entonces está bueno, este caso por ahí es un poco más difícil, pero en otros casos por ahí es más fácil ver que uno espera fase o contrafase, entonces traten de esperar algo y después cuando hagan la cuenta chequean si lo que esperaron apareció o no. Entonces uno tiene las matrices T y B y bueno, para simplificar tomemos el caso en que las dos masas son iguales, M1 y M2, y M3 es otra distinta. Entonces uno calcula el determinante y halla los autovalores. Entonces acá les dejo un poco hecha la cuenta de cómo calcular este determinante, después la leen tranquilos. Básicamente les quería comentar que hay un truquito que cuando uno calcula un determinante, el valor del determinante no cambia si a una fila se le suma otra, y si multiplicamos una fila por un valor, como el determinante A por B es el determinante A por el determinante de B, esa constante por la que multiplicamos una fila sale para afuera, o sea, me da esa constante por el determinante.
Entonces, quiero calcular el determinante de esto, entonces, no sé, a la tercera fila le resto la segunda, después a la segunda la multiplico por lambda sobre gamma, entonces lambda sobre gamma sale afuera, y le resto la tercera, entonces lo que hago es construirme ceros, o sea, tratar de llevarlo a una forma triangular, así cuando calculo el determinante, en vez de tener que hacer en todas las componentes, como era esta versión original, solo tengo que calcular o sea, el de acá arriba, ¿no? Porque estos dos van a dar 0. Así que, o sea, tengo que calcular el determinante de 2 por 2 de esto que está acá. Así que sigan esa cuenta, no se pone muy divertida. Finalmente llegan a las frecuencias y los autovectores. Entonces fíjense que aparece una frecuencia de modo 0 asociado con la rotación rígida en el que muevo todos en la misma cantidad. Después un modo 2, donde aparece un movimiento de contrafase entre las masas que son iguales, y un movimiento que está aquí con la masa 3 quieta, que era el que sugería ahí Daniel en el chat, y un movimiento 3, que es una especie de movimiento mixto. Entonces fíjense que esta cuenta que lleva un rato a hacer, les dejo un ejemplo de cómo se hace en matemática. No encontré bien en Python cómo se hacía, no manejo yo mucho Python, pero fíjense que en una línea de código se puede hacer esta cuenta, así que, o sea, tienen que saber hacerla, en el parcial la van a tener que hacer, aprendan a hacerla, y después chequeen, si quieren, con algún programita que manejen, que lo que hallaron funciona. Entonces estos son los autovalores que aparecieron acá, y estos son los autovectores. Entonces acá les dejo un dibujo de qué serían estos modos. Entonces en el modo 1 las tres masas se mueven iguales, la misma cantidad. En el modo 2, las dos masas que son iguales se mueven a contrafase, o sea, en una el ángulo crece y en otra decrece. Este es un modo simétrico respecto de un plano de simetría que pase por acá. ¿Sí? O sea, esta distancia entre las dos es simétrica respecto a este plano, entonces si se siguen moviendo va a seguir siendo simétrico. Y este es un movimiento disimétrico mixto, donde estas dos masas se mueven en fase, acá hay un 1 y acá hay un 1, y esta se mueve para el otro lado, y se mueve en una cantidad, hice la flecha más cortita para mostrar que se va a mover en una cantidad, en una amplitud distinta de estas dos. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos escribir la solución final, que va a ser una suma de estos modos normales. Pero fíjense que el modo 1 es medio curioso, porque la frecuencia da 0. Entonces, si la frecuencia da 0, eso significa que la solución que propusimos, o sea, que el eta iba como e a la i omega t, si omega 1 es igual a 0, ¿eso significa que eta 1 es una constante? Y la respuesta es que no se me ocurre una forma fácil de verlo. Significa que la solución que propusimos no era la correcta, porque de hecho no hay una oscilación, o sea, esto está rotando constantemente, todas las masas alrededor del aro, así que no hay una oscilación alrededor de algún lugar. El movimiento en realidad es una rotación rígida, y es una rotación rígida con velocidad angular constante. Entonces el eta 1, que recuerden era un ángulo o un arco, lo escribimos, es un movimiento con velocidad angular constante, entonces es un MRU. Esa es una constante más una velocidad angular. Entonces este va a ser el modo 1. Entonces finalmente la solución completa va a ser una suma de los modos. Este va a ser el modo 1, y el modo 2 y el modo 3, que sí son oscilaciones, son cosenos. Bien, detalle ese, por eso lo quería mencionar. ¿Alguna pregunta de esto? Y bueno, finalmente, adosando esta matriz, esta definición, hayan las coordenadas normales. Entonces, si hacen la cuenta, van a ver que cada coordenada, como uno esperaría, está asociada a un modo normal.
La coordenada 1 es el modo 1, la coordenada 2 es un coseno, la coordenada 3 es otro coseno. Es un lindo quilombito. Bueno, esto no quiero tomar más tiempo, pero si las tres masas son iguales, hay cierta degeneración. O sea, si las tres masas son iguales, fíjense que la frecuencia 3 va a ser igual a la frecuencia 2. Y eso significa que si vos me das cierta energía y me das cierta frecuencia, yo no puedo distinguir, como el problema simétrico, no puedo distinguir cuáles son las masas que se están moviendo. Podría ser la 1 y la 3, podría ser la 2 y la 3, la 3 y la 1. Entonces esa simetría se muestra en una degeneración en las frecuencias. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ah, El resto, sí. Una pavada nada más. ¿Podrías subir de nuevo a la ecuación 24, que no llegué a hacer la captura de pantalla? Pero hay un... Bueno, hagamos. La parte en la que definiste la distancia entre las masas. Sí, no sé quién preguntó recién, cada uno igual como quiera, ¿no? Pero el PDF va a estar está en la página de la materia, si lo quieren descargar. Sí, lo que decía es que la distancia entre las masas, o sea, usé polares para describirlo, R por θ, y entonces la distancia esta es el módulo menos L0, y el módulo es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. No sé, Daniel, si querés extender un poco tu pregunta. Bueno, haz una cosa, cualquier cosa, pregúntame en las consultas. Bien, va a continuar Vladimir ahora. Bueno, vamos a hacer... Estaba previsto un problema, el problema 10, que involucra un movimiento de un cuerpo rígido que no lo vamos a emplear. Así que vamos a continuar con otro ejercicio. A ver, ahí está. Sí. Un ejercicio que tiene que ver con el uso de simetrías, ¿sí? Puse hoy día los enunciados. Vamos a hacer una pequeña demostración y digamos, un uso interesante de un ejercicio más o menos complejo para ver este tema, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartir primero pantalla. A ver si esto responde. Ok. Creo que lo tengo todo acá. Vamos a ver si no pierdo esto, che. Bueno. No se olviden de las cuentas docentes, seguro que lo hizo ya, Maxi ya aclaró eso, ¿sí? Bueno, lo que está, hay un link en la página que es a un Colab de Google, o sea, donde uno puede escribir y compartir, ¿no? En este caso, lo único que voy a hacer es acá estoy compartiendo el enunciado. Lo que voy a hacer es primero un cálculo relativamente, digamos, llamémosle con unas cuentas, en el cual uno tiene una transformación lineal de un sistema que deja invariante el lagrangiano, o al sistema y por consiguiente la forma del lagrangiano. Esa transformación tiene propiedades que son que la matriz S, que representa la transformación
es igual a su transpuesta y que el cuadrado de S es la identidad. La típica transformación que cumple esta condición es la transformación de reflexión ante un plano. Entonces, si un sistema tiene una simetría de reflexión entre un plano, por ejemplo, uno puede concluir que los modos normales si son no degenerados, directamente son simétricos o antisimétricos ante la aplicación de la transformación. O sea, S por el modo normal A, autovector A, es más o menos el mismo autovector. Cuando es más se dice simétrico y cuando es menos es antisimétrico. Si el modo normal A es degenerado, o sea, hay más de un modo que tiene la misma frecuencia, uno puede combinar, digamos, autovectores con el mismo autovalor y eso sigue siendo un autovector. En este caso se puede combinar de esta manera. Se puede elegir una combinación lineal que sea S más menos la identidad. Acá hay un error, más menos este que está acá adelante está equivocado. Me lo voy a corregir. Pero tal que S sobre ese autovector es más menos el autovector. O sea, son simétricos o antisimétricos también. En conclusión, sea no degenerado o sea degenerado, los autovectores se los puede elegir tales que son simétricos o antisimétricos ante la transformación. Bueno, el ejercicio que queremos ver, que puede ser un ejemplo de esta situación, hay 4 masas que están unidas por resortes a estos puntos fijos y este ejercicio tiene mucha simetría. Primero, ¿cuántos grados de libertad tiene? Tiene 8 grados de libertad, ¿no es cierto? Son 4 en la dirección X y 4 en la dirección vertical y son 8 grados de libertad. Vamos a probar después, digamos que esos grados de libertad están desacoplados, o sea, la parte vertical y la horizontal en pequeñas oscilaciones está desacoplado y, digamos, es un poco más sencillo que 8, pero, digamos, en principio es así. Y lo que se hace, bueno, evidentemente se le pide a ustedes es encontrar los modos normales de este problema. Ahora, lo que hay que usar es justamente el teorema anterior, en el cual acá tenemos una alta simetría. Hay una simetría respecto a un plano vertical y una simetría respecto a un plano horizontal. Ahora vamos a ver eso, todo ese concepto, ¿sí? Porque voy a hacer la derivación. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería mostrarles. Esto está ya puesto. El PDF del problema, tengo el problema bien resuelto en manuscrito, así que lo voy a hacer así. Lo que yo quería es quizás usar ese manuscrito también un poco, pero más bien explicar paso a paso las condiciones, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende lo que estoy queriendo decir? Hay un resultado que quiero encontrar primero para resolver un problema complejo, pero que tiene simetrías. ¿Está? Ese es el cortito, digamos, el resumen. ¿Hay alguien que puede contestar algo o no? ¿Se escucha lo que digo? Bueno, ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar a la parte de manuscrito, ¿sí? Bien, primero que eso voy a pasar por acá. Bien, en realidad, para evitar tener que escribir, lo voy a hacerlo así. Voy a ver si así es más fácil que escribir, porque acá es incómodo escribir porque tengo esto. Bueno, lo puse el problema 1 sería, ¿no? Un sistema con pequeñas oscilaciones. Estamos hablando de un sistema de pequeñas oscilaciones. Si el sistema tiene pequeñas oscilaciones, soporta pequeñas oscilaciones, ¿qué significa? Que su lagrangiano es una forma cuadrática en velocidades y cuadrática en las coordenadas, en los desplazamientos pequeños alrededor del equilibrio. Eso es fundamental. Es el punto de partida, eso. Bien. Ahora, vamos a plantear que hay una transformación, digamos, en el ejercicio dice que hay una transformación lineal que deja el lagrangiano invariante. O sea, ¿qué significa que deja invariante el lagrangiano que tiene la misma forma? Lo vamos a ver un caso particular y lo van a ver. Después, al terminar, vamos a hacer un caso muy particular que lo van a ver concretamente. Pero, básicamente, es decir, que
se puede pasar a unas nuevas coordenadas. En este caso le puse eta', en el enunciado hay como una flechita, pero acá lo denomino como un nuevo valor eta', que es una combinación lineal de las etas originales, de los pequeños desplazamientos. Ahora, esta transformación lineal no es cualquiera, sino se le piden dos condiciones importantes, que son que la transpuesta de la transformación sea la misma, que la matriz transpuesta sea la misma que la matriz original, y que el cuadrado de la matriz es la identidad. Los que cumplen estas dos condiciones claramente son digamos, simetría de reflexión ante un plano. Bueno, si ustedes quieren, ya que llamé eta' igual acá, S por eta, puedo despejar acá multiplicando por S a eta' acá, y S otra vez a esta parte, queda un S cuadrado. Por consiguiente, S cuadrado es la identidad, y me queda que el eta es S transpuesta por eta'. Multipliqué por S transpuesta, pero S transpuesta es S, así que es lo mismo. Lo hice así para mantener más o menos una notación conocida. Si ustedes hacen esto y lo reemplazan en el ejercicio, digamos en el enunciado 1, mejor dicho en el lagrangiano, lo único que tienen que hacer es que encontrar la derivada. La derivada de esto, mejor dicho, no la derivada. Por ejemplo, yo necesito la transpuesta acá. Tengo el vector y quiero la transpuesta. Bueno, tenemos que encontrar la transpuesta de esta expresión. ¿Cuál es la transpuesta de esta expresión? Es transpuesta de un producto, es la transpuesta invertida de los factores. Esta transpuesta es eta' transpuesta por S. Reemplazando esos dos acá, y en caso para derivar, es simplemente derivar en el tiempo, queda un punto acá, todo es relación lineal entre derivadas, y uno pone acá eta' punto transpuesta, que no es otra cosa que esto punto, metido acá, multiplicado por el t, y por el eta, originalmente punto, que no es otra cosa que esto punto, o sea que queda S transpuesta eta punto prima. Con lo cual, lo mismo pasa con el potencial. Sería un eta' transpuesta S B, S transpuesta eta'. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con que el sistema no cambia de forma? O sea, el sistema no cambia de forma, o sea, por hipótesis es que esta transformación lineal no cambia la forma del lagrangiano. ¿Qué significa entonces? Que todo lo que diferencia de acá a acá, ¿cuál es la diferencia entre este lagrangiano de que está y el L'? La diferencia, para que sean iguales en forma, sería que esto sea la identidad. Mejor dicho, que S por T por S transpuesta sea T. Perdón. Esto lo vamos a hacer así, que esto sea T. Este está mal acá. Esto está mal. No hay problema. Esto sea el mismo T y esto sea el mismo B. O sea que acá tenemos que este es T y este es B. ¿Sí? La matriz B. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es que toda la forma cuadrática sea la misma, por consiguiente, a menos de un prima, que es una notación, digamos, una elección de nombres, es la misma. Entonces el lagrangiano es el mismo. Bueno, esta ecuación 4, que es la que va a ser útil, vamos a elegirla, vamos a usarla como hipótesis de partida. O sea, el hecho que haya una transformación S que cumpla estas dos condiciones y que deja invariante el lagrangiano implica que las matrices T y B satisfacen estas ecuaciones. Bueno, entonces ahora vamos a elegir A que sea un modo normal. Por definición de un modo normal es que es un autovector cuya aplicación de V de la matriz de potencial por el autovector es igual a omega cuadrado T por A, donde omega es la autofrecuencia la frecuencia propia de ese autovector. Bueno, acá vamos a introducir o pensar que acá entre B y A hay una identidad que es S cuadrado, porque S cuadrado es la identidad. Entre T y A y S cuadrado que es la identidad. Y multiplicamos por S a la derecha. Multiplicamos por S a la derecha de esta expresión y metemos ese S cuadrado. Bueno,
Acá podemos juntar este SBS con esta expresión, SBS, ¿se acuerdan que era B, por hipótesis, digamos? Esto es B aplicado a SA, es omega cuadrado T aplicado a SA. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si A es un autovector, es un modo normal, o sea que B por A es igual a omega cuadrado a la matriz T por A, entonces S por A también es autovector. No sé si queda claro esta expresión. Lo voy a hacer así. Si A es autovector, entonces S por A es autovector, de la misma frecuencia. Eso es importante. Bueno, ahora simplemente voy a hacer un cambio de hoja y ya vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que hemos concluido? Que si A es un modo normal, entonces S aplicado a A también es un modo normal. Eso es importante. Y ahora vamos a las dos condiciones. Este está mal, este es un... Esto no tendría que haber borrado, esto no... Es adelantarse un poquito. Lo voy a borrar después, ¿sí? Pero me acuerdo de... Esto no es necesario, bueno, eso lo borro después. Bien. Entonces vamos a ver. Hemos llegado a la conclusión que A es un modo, si A es un modo, S aplicado a A es un modo también. Entonces la pregunta es, hay dos posibilidades, que A es un modo no degenerado. Si A es un modo no degenerado significa que no hay dos modos con la misma frecuencia. Entonces SA y A solo pueden diferir en un factor lambda. O sea, SA es a lo sumo un factor lambda de A, o sea que es el mismo modo en consecuencia, ¿no? O sea, no es necesario que ese lambda sea 1, sino que es proporcional al mismo modo. Porque no hay otra, digamos, es un modo único de la misma frecuencia, entonces los dos tienen que ser el mismo modo a menos de un factor. Bueno, ahora aplicamos S a esta expresión, nos queda S cuadrado A, lambda S por A. Y ahora acordémonos que S por A hemos dicho que es lambda A, entonces S por A es lambda A, y esta expresión, y S cuadrado es la identidad. Esto lo podemos poner acá. Y S cuadrado es la identidad. Con lo cual me queda A es lambda cuadrado A. Significa que sabemos cuáles son los autovalores de S. Que A es un autovalor con, digamos, un lambda particular. ¿Por qué? Porque si A es igual a lambda cuadrado por A, solo hay dos posibilidades, que lambda vale más o menos 1. ¿Sí? Entonces, S por A es igual a más menos A. En realidad, cuando vale más, se le llama simétrico y le ponemos un signo más acá en este caso. Y cuando vale menos, se le llama antisimétrico y le ponemos un signo menos. Esa es la notación del enunciado. Entonces, lo que hemos probado que es, si es más, si la aplicación de S sobre el autovector me da el mismo autovector, se dice que es un modo simétrico. Y si es menos, si la aplicación de la transformación sobre el autovector me cambia el signo del autovector, entonces se llama modo antisimétrico. Ante la transformación S, que en general es una transformación de reflexión. Bueno, ese es el caso no degenerado. El caso degenerado, vamos a verlo. Imagínense que teníamos el punto de partida, que es ese autovector, era degenerado. Si el autovector es degenerado, si es degenerado significa que hay más de un autovector linealmente independiente que es autovector digamos, del problema o del sistema, digamos. En ese caso es fácil ver que cualquier suma o resta o combinación lineal de ellas dos es autovector también, en cuyo caso uno tiene distintas posibilidades para elegir los autovectores. Se dice que forman un espacio degenerado, un subespacio degenerado. Y en ese caso vamos a proponer que esta combinación particular, que es la aplicación de S más menos I por A, es un nuevo autovector con propiedades que es simétrico o antisimétrico ante la aplicación de S. Acuérdense, A más menos estoy eligiendo como la combinación de SA, que es uno más el mismo A. O sea, son los dos autovectores de la misma frecuencia, S por A y el mismo A. Pero al sumarle con más menos, vamos a fácilmente obtener y probar la
simetría. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hola? Sí, sí, se entiende. Sí, ¿Sí? todo bien. Yo les digo que pongan un poquito de atención a esto porque la verdad que es muy interesante y muy útil. Perdón, Vladimir, no me quedó muy en claro lo que Sí, es un autovector degenerado. ok, eso digamos, por ahí no lo hemos visto todavía. Creo que recién mencionó Maxi un poco. Un autovector degenerado es degenerado con otro. Digamos, tiene que haber dos autovectores degenerados que tienen la misma frecuencia. Su definición es que tienen la misma frecuencia. ¿Sí? Si tienen la misma frecuencia, se pueden elegir todo un conjunto de autovectores arbitrario que es cualquier combinación lineal de esos dos. Eso se puede ver fácilmente. No sé si querés verlo ahora. No, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, es ¿Se de, o entiende, sea, no? sí, es de cuando de un autovalor salen dos autovectores, básicamente. Exactamente, esa es la degeneración. Un mismo autovalor importa a dos autovectores distintos, no uno proporcional al otro, como en el caso anterior, ¿sí? Gracias. Y acá lo que estamos diciendo es que la combinación particular va a ser esta, el mismo SA más el A, más o menos el A. Bueno, ahora vamos a ver si eso es correcto, o sea, le vamos a aplicar a esa propuesta. Entonces, esta combinación, por su definición, son modos normales de la frecuencia ómega también, porque es una combinación lineal. Una es suma y otra es resta. Apliquemos la transformación S a este autovector propuesto más menos, y nos queda S A más menos igual a S sobre esta combinación, que es la definición de A más menos. Y bueno, acá desarrollamos S por S, nos da S cuadrado, que es la identidad. Más menos S por I, que es la S también, me queda así. Ahora esto lo puedo escribir de esta manera, fíjense, voy a factorizar el más menos que está acá. Voy a cambiarle el orden, si ustedes quieren, factorizo el más menos, me queda más menos del S. Y al factorizar el más menos de delante del más I, es lo mismo que poner un más menos acá, porque más menos por más menos es más menos al cuadrado y ese es más I. Es una forma piola de factorizarlo. Bueno, la idea es entonces que en una sola fórmula estamos escribiendo las dos. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién era ese más menos I por A? Era el A más menos. Entonces, solo me queda el signo más menos. Entonces, S por A más menos es igual a más menos de A más menos. O sea, A más menos, ¿qué quiere decir esto? Que A más menos es simétrico o antisimétrico con signo menos, simétrico con signo más, antisimétrico con signo menos, ante la transformación S en cuestión. Por consiguiente, la gran conclusión es esta. Si existe una transformación S que deje invariante el lagrangiano, o sea, es una transformación de simetría, eso más o menos va a quedar claro, digamos, para cada problema. Entonces, todos los autovectores, sean degenerados o no, se pueden elegir de modo que sean simétricos o antisimétricos. Y acá lo voy a completar con, digamos, estos signos más menos, que es una definición del simétrico, que de hecho, digamos, es una forma de compactar, ¿no? Hasta ahora entonces se entendió, ¿no? O sea, si tenemos una simetría S, una transformación que me deja invariante el lagrangiano, la forma del lagrangiano, entonces, dado un autovector, si el autovector es no degenerado, entonces S por A es el proporcional y su proporcionalidad es más o menos. O sea, S por A es otro autovector que tiene propiedades de simetría. O sea, A tiene propiedades de simetría. S por A es más menos A. Y en otro caso hay que hacer una combinación, pero en otras palabras, de todas maneras, siempre se puede elegir una combinación tal que se cumpla esta condición. Entonces, ya lo hemos probado completamente. Pasamos a ver. Ah, sí. Acá atrás. Bueno, ahora yo quiero hacer los ejemplos y ahí vamos a pararnos un poquito sobre quién es esa dichosa transformación, ¿sí? Yo les había comentado un poquito digamos, en mi escrito y después, no sé si me acuerdo si lo hice en la clase, pero el CO2 es un ejemplo, como decían por ahí, de física 2, pero que tiene esa simetría famosa, que tiene dos masas M acá, los bordes, y una M grande en el medio. La longitud de los resortes es la misma. El sistema en el reposo tiene una simetría especular
fantástica, que es respecto a este plano vertical. Vamos a hacer el plano. Yo tenía una regla por acá. Transparente. Pensé que no está más. Bueno, no importa. Bueno, acá el problema es que acá corto, ¿no? Ahí. Es algo así. Acá. Este es un plano de simetría. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Justamente, porque si nosotros tenemos, habíamos asociado a 1, 2, 3, los desplazamientos eta1, eta2 y eta3. Si nosotros hacemos una reflexión respecto a este plano, ¿qué es lo que nos queda? Lo voy a hacer en azulito. Es decir, que esta masa va para acá, pero las masas son las mismas, así que no cambia. Y el desplazamiento eta1 pasa a ser un desplazamiento reflejado en este lado, que sería un, vamos a ponerlo así, menos eta1. ¿Sí? La reflexión de este va a ser cambiar las masas, o sea, reflejarlas respecto a este plano, y ponerlas, va a haber un menos eta3. Y la del 2 es la más sencilla en realidad, parece la más complicada, pero es la más sencilla porque tenemos eta2 acá, al reflejarla simplemente va a ser menos eta2. Esta ni siquiera tenemos que cambiarle la masa. 2. ¿Está bien? Entonces, esta es la reflexión ante la operación de reflexión de las coordenadas generalizadas, de los desplazamientos respecto al equilibrio. Bueno, eso lo que escribí es hacer esto. Eta prima 3, el nuevo eta prima 3, que sería este que está acá, es menos eta1. Eta prima 2 es menos eta2. Y eta prima 1 es menos eta3. Acá. Entonces, eso se escribe que decir, eta prima es una matriz S por eta. En este caso particular, no es difícil darse cuenta que la matriz S, por ejemplo acá, no tiene un término 1, digamos, no depende de, no tiene un término eta 2 ni eta 3, entonces, ni eta 1 ni, perdón, eta prima 3. Vamos a empezar acá. Eta prima 1 es menos eta 3, no tiene eta 1 ni eta 2, entonces por consiguiente tenemos 0, 0 en esta parte y menos 1 porque tiene acá menos 1. Lo mismo acá, digamos, solamente es cambiar el signo de la misma magnitud, eta 2 menos eta prima 2 es menos eta 2, entonces menos 1 acá, 0 y 0. Y el otro es menos 1, 0, 0. Si ustedes se fijan, esto es el que realiza la transformación esta. Nos podemos fijar con detalle, digamos, con tranquilidad después. Lo concreto es que esta es una transformación posible, que uno piensa que es, digamos, es claro que va a haber esa simetría, pero bueno, lo vamos a comprobar. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos escrito el lagrangiano para este problema? El lagrangiano original es este. Simétrica es diagonal. Y se comprime el resorte 1 a partir del equilibrio con eta menos eta 1 al cuadrado y el resorte 2, eta 3 menos eta 2 al cuadrado. O sea, eta 3 menos eta 2 al cuadrado. Ese es el original. Bueno, el nuevo lagrangiano es reemplazar las variables originales en términos, digamos, con la transformación esta. Si uno realiza eso, lo único que pasa es, en realidad, el eta 1 punto va a ser eta prima punto 3, entonces queda acá eta prima punto 3. Este queda el cuadrado de este, del eta 2 y del eta 2 prima es la misma, porque difieren un signo menos, y el eta 3 acá, me equivoqué, ¿viste? Siempre hay un error, va a tener que ser acá eta prima 1. Concreto, el lagrangiano, la cinética está escrita, pero al revés, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero como las sumas son conmutativas, es lo mismo. El potencial también es fácil, porque fíjense, eta 2 menos eta 1 sale de acá, eta 2 es menos eta 1 es eta prima 3 menos eta prima 2 elevado al cuadrado. Eta 3 menos eta 2 es, si ustedes fijan de acá, eta 3 menos eta 2 sería eta 3 menos eta 2, de alguna manera tiene que ver con esta diferencia, sería eta 2 menos eta 1 todo al cuadrado. Otra vez, digamos, no es el mismo orden, pero es el mismo.
pasaron las variables aprimadas, pero ese es un nombre. El laranjiano es el mismo. ¿Está bien? Entonces, el L' tiene la misma forma que el L, solo cambia la notación. Podemos probar, obviamente, que dado por la forma en que generamos esta transformación, si la volvemos a repetir acá, ¿qué va a dar? Si hacemos otra vez, esto que está abajo, la reflejamos otra vez, me va a dar el original, porque es la propiedad de reflexión. 2 veces la reflexión me da el original. Entonces, por ese es igual a la identidad, y esta matriz, evidentemente, es simétrica, así que obedece las dos condiciones. Entonces, por consiguiente, se debe cumplir lo que dijimos, que SBS, SB, o sea, esto no es necesario mencionarlo porque sí está en la demostración del teorema. Bueno, entonces ahora, ¿cómo usamos esa constatación de que acá hay una simetría, que en realidad no es otra cosa que la simetría especular, para encontrar los autovalores, autovectores, mejor dicho, y después los autovalores? Simplemente proponemos un modo normal general. El modo normal, evidentemente, siempre elijo el 1, el primero, salvo que sea 0, tengamos mala suerte que tenga que ser 0, cuyo caso no lo puede describir. Pero podemos, si este es no nulo, podemos elegirlo como 1, porque a menos de una constante todo es igual. Y no conocemos los dos, el segundo término, alfa y beta. Nos conocemos el eta 1, el eta 2 no sabemos, y el eta 3 tampoco lo sabemos. Entonces le llamamos alfa y beta desconocido. Bueno. Ahora, lo que voy a usar es justamente esa simetría que hay. Ese A tiene que ser simétrico. Entonces, ese A lo dibujo acá. El primer autovector lo dibujo así. Es un desplazamiento en la variable 1, en una unidad. La variable 2, mejor dicho, el segundo desplazamiento reequilibrio lo llamamos alfa y el tercero es beta. Nuevamente hacemos esa reflexión. Acá encontré este otro. Hacemos esa reflexión y ¿qué nos queda? Fíjense, las masas son las mismas. Este menos beta reflejado del otro lado, ¿qué es lo que queda? Cambia de signo porque es un vectorcito que apunta para allá. En este caso reflejado va a apuntar para allá y va a estar de este lado. Entonces va a pasar menos beta acá. El alfa va a ser menos alfa como siempre. Y el 1 que está para acá, apuntando para la derecha, va a pasar a apuntar a la izquierda de este lado, del otro lado del espejo. Bueno, entonces menos 1 acá. Esto ya lo hicimos de alguna manera con las zetas, pero lo otro era con las zetas de desplazamientos generales. Acá es, en este caso, el autovector particular. Bueno, entonces decimos, ¿cómo leemos eso? Que S por A, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el primer desplazamiento? Es menos beta. El segundo va a ser menos alfa. Y el último va a ser menos 1. Esto, para explicar el teorema, vale más menos el mismo autovector. O sea, más menos el autovector original, más menos el 1 alfa beta. Y acá vamos a elegir entonces el simétrico, tomando el más. Igualamos, le dijimos que esto es igual a más esto. Nos olvidamos del menos acá, y me queda esa ecuación término a término. Menos beta es igual a 1, menos alfa es igual a alfa, menos 1 es igual a beta. Conclusión, de acá a la primera sale que beta vale menos 1, de la segunda, si menos alfa es igual a alfa, porque alfa vale 0, y la tercera es una repetición de la primera condición. O sea que tenemos que el modo simétrico, que le vamos a llamar más, tiene la forma 1, 0, menos 1. En este caso, ya con esta aplicación, nos dice cuál es el modo, porque acá no hay nada a determinar. Nos dice que 1, 0, menos 1 es el modo. Ustedes lo saben ya eso, que si nosotros estiramos esto que está acá, perdón, en mi mano, lo estiramos así, esto es un modo normal. Es el modo simétrico. Hay una simetría especular del movimiento. Y sale de acá. Más o menos es intuitivo, ustedes ya lo saben, digamos. Pero es útil. Ahora vamos a ver el modo antisimétrico. El modo antisimétrico es decir que ahora en vez de elegir como más, voy a elegir el menos acá. Eligiendo el menos a esta condición, sería que menos beta es menos 1. Menos beta es menos 1. Menos alfa es menos alfa, que no agrega nada. Menos 1 es menos beta. Entonces de acá sacamos, de la primera condición, que beta es 1, de la otra, que alfa es igual a alfa, no dice nada, y beta es igual a 1 también. Entonces el A menos, que es un antisimétrico, tiene la forma 1, alfa y 1. O sea, el alfa no está determinado por simetría.
¿Está bien? En este caso solamente hay una simetría y no determina el alfa. Bueno, para terminar el ejercicio hacemos como lo hicimos antes. Entonces, vamos a ver que hay dos modos antisimétricos. Uno de ellos es justamente el modo más sencillo, que es el 1, 1, 1. Tiene la forma de antisimétrico. ¿Para qué elección de alfa vale el desplazamiento? Como un todo, vale, ¿para qué valor de alfa? Es alfa igual a 1. En el modo de frecuencia 0, el desplazamiento 1, 1, 1 corresponde a alfa igual a 1. Ahora, conocido este alfa, lo habíamos calculado con la ortogonalidad según la matriz T, habíamos pedido que el otro modo normal no desplace el centro de masa. Hacer eso implica que sea ortogonal según T, y es fácil encontrar que en ese caso el alfa vale menos 2m chicas o m grande. En el enunciado que yo escribí, y también quizás en la explicación anterior, no me acuerdo, creo que no tanto la otra, podemos calcular las frecuencias usando estos modos. Una vez que tenemos los modos, sacamos las frecuencias y es un problema fácil de resolver. De física 2, pero fácil de resolver. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? ¿Hola? Sí, sí, sí. Bien. Voy muy despacio, voy muy rápido. O más o menos. Bueno. Ahora vamos a ver si, vamos a ver el ejercicio que tenemos, ¿sí? En cuenta. Creo que con tiempo como estoy, no tengo reloj acá. Bueno, hasta acá expliqué esto y estamos más o menos bien. Y ahora quiero explicar el problema de pequeñas oscilaciones. Lo voy a hacer un poquito más informal al comienzo para realmente sacarle jugo a esto, ¿sí? En este caso lo que voy a decir es, voy a pasar a otra cámara, que es la cámara de la compu. Aquí estoy ahí. Uy, todo el pelo. ¿En serio? Bueno, y para esto también quiero hacer compartir pantalla, pero voy a compartir, ahí estoy muerto, acá, creo, no, no, para recordar el ejercicio que tenemos en vistas. Básicamente el ejercicio, su enunciado es sencillo, digamos, tenemos un sistema de 4 masitas con resortes, longitud 0. Vamos a tener el método es tan poderoso que vamos, sin tener la matriz potencial ni la matriz cinética, vamos a saber cuáles son los modos normales. Después vamos a calcular la matriz cinética y la matriz de potencial para calcular las frecuencias de los modos, dije modos, sí, modos normales, sí. Las frecuencias propias. Ok, entonces tenemos este sistema que es así, y lo que hacemos ahora es numerar, lo primero que se tiene que hacer cuando se tiene un problema es numerarlo. 1, 2, 3, 4. Entonces, a eso voy a hacer, voy a escribir acá, voy a hacer un dibujito que simplemente vamos a ver si ustedes pueden ayudarme a calcular los modos normales de este problema, ¿sí? No sé si ven esta figurita tan linda, digamos, esto lo hizo un alumno mío hace un tiempito, Alfredo Correa, digamos, explicamos este problemita justo con más o menos el mismo tipo de clase que acabo de dar, digamos, de modos simétrico, antisimétrico, y él no se le ocurrió otra cosa que hacer una simulación en esa época que usaba el Visual Basic, que también es un lenguaje orientado a objetos, pero de hace más o menos unos buenos años, antes que el Python. Bueno, él hizo esa simulación, y esta es una captura de pantalla del modo original, sin perturbar, y bueno, y hizo un modo muy particular que después vamos a encontrarlo si tenemos tiempo. No quiero usar mucho tiempo, porque son las 12:40, se me está yendo la clase. Bueno, vamos a pasar entonces a ver si podemos ver los modos normales esto. A ver si los vemos acá. Lástima que no tengo acá para anotar. Voy a pasar a dejar de compartir esto, que ya estoy muerto acá. Sí, dejar de compartir acá. Para poder pasar a mi escrito acá. Bueno,
Mi escrito acá es esto. A esto le vamos a llamar 1, creo que según lo que yo conté, 2, y 3 y 4. Hay un resultado importante que, digamos, creo que se puede deducir, y es que los modos, digamos, los desplazamientos horizontales se desacoplan de los verticales. Estamos hablando de pequeñas oscilaciones, pero bueno, igual este es un resultado, digamos, si los resortes tienen longitud natural 0, es un resultado exacto. ¿Qué significa esto? Que tu lagrangiano va a ser un lagrangiano horizontal más un lagrangiano vertical. Ya eso me facilita un poco todo, porque voy a estudiar los modos horizontales y los verticales en forma separada. Esto lo vamos a probar, digamos, no sé si ahora o bueno, en el escrito que les voy a dejar. Pero lo que sí, vamos a ver esto. Pregunta, chicos, chiques. Dígame, las masitas son iguales, todo este es un cuadradito perfecto. ¿Alguien me puede indicar si hay planos de simetría especulares, o sea, planos de reflexión de simetría para este problema? ¿Alguien que me sople eso? Sí, hay un Todas las masas vertical son y un iguales. horizontal. Hay uno vertical y otro horizontal, exactamente. Vamos a dibujarlo de esta manera. El horizontal lo voy a dibujar así. Uy, acá me agarro mal esto. Y el vertical lo voy a dibujar con otro color, evidentemente, pero bueno. No tengo. Sí, aquí está. Hay un horizontal y un vertical. Ahí hasta ahí vamos bien. ¿Estamos bien? En diagonal también, ¿no? ¿En diagonal? ¿Perdón? En diagonal. Y no, No, pero vamos a usar dos por ahora. Sí, después vamos a agregar esa simetría, ¿sí? ¿No? Pero digamos, vamos a fijar en esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por una razón también simple, digamos que digamos, lo horizontal y lo vertical están desacoplados. También hay varias simetrías. Ok, está. Hay una simetría diagonal, otra simetría diagonal, pero esas no las vamos a tocar ahora. Puede ser. Después vamos a ver que también los modos se pueden, porque hay degeneración, se pueden combinar de modo que sean con esa simetría. Pero lo que yo necesito es encontrar un conjunto primero. Un primer conjunto de modos, ¿sí? Voy a poner este para acá hacer diferencia. Bueno, entonces dígame, imaginemos que yo voy a empezar, el tema es así, como hay dos planos, los modos normales van a ser simétrico o antisimétrico ante ambos planos, porque yo puedo decir, analizo por uno y después analizo por el otro, tiene que ser, el teorema se debe cumplir, entonces va a haber modos que son simétrico horizontal, simétrico vertical, simétrico horizontal, antisimétrico vertical, y así sucesivamente. Son 4 modos, los vamos a encontrar todos. Bien, tomemos la simetría, el plano vertical. El plano vertical, este. Un desplazamiento que yo, ¿se acuerdan que al primero siempre le llamo 1? Bueno, este va a ser así. Para que este modo sea simétrico, ¿cómo tendría que ser el que está acá? ¿Hacia dónde tiene que apuntar el desplazamiento de 2 para que sea simétrico? Hacia, hacia la izquierda. Hacia la izquierda en el mismo monto. Exactamente el mismo monto. O sea, ya lo conozco. Este ya lo conozco. ¿Está bien? Pero esto no me dice nada respecto de este. Este podría ser un valor, voy a ponerlo así. Voy a ponerlo como si fuera tentativo. Podría ser un valor, podría ser positivo o negativo. Pero vamos a pensar que si este es así, este también va a tener que ser así. ¿No? En el mismo monto. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo fijar cuánto es esto? Porque queda libre. Esto yo dije que este es 1, este vale menos 1. Pero este queda libre y este queda libre. ¿Cómo lo puedo fijar? ¿Con qué otra simetría puedo fijar? Voy a fijar por simetría, con respecto al plano horizontal. Si yo quiero que este modo que estoy descubriendo recién sea un modo simétrico ante vertical y simétrico ante horizontal, ¿qué es lo que tiene que pasar con la longitud, el desplazamiento de 3? ¿Cuánto tiene que valer? Igual al de 1. Igual a 1. Entonces ahí sí, ya lo voy a completar. Voy a tener que dibujar varios de esto, pero bueno, lo completo y vale 1. Digamos, por la misma razón, por la simetría acá va a valer menos 1.
Entonces me pueden decir que este modo le puedo llamar A más, es el modo, vamos a hacer, siempre por norma va a ser vertical, horizontal. Primero es vertical y después horizontal. Simétrico vertical, simétrico horizontal, ¿cuál es su expresión? El primer desplazamiento con esta numeración, 1, 2, 3, 4, ¿no? 1 menos, bueno, o alfa. Qué sé yo. Sí, 1 1 menos 1, 1 Menos menos alfa. 1, acabas de decir, exacto. Bien, 1 menos 1. Sí, pero este otro, ¿y el 3 y el 4 cuánto vale? ¿El 3 cuánto vale? 1, 1 1 también, menos 1. menos 1. Perfecto, eso está ahí. Ahora estoy muerto porque... Sí, está bien, es la misma elección que yo hice. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, otra vez lo mismo. Solamente voy a dibujar los planos. Voy a cambiar de color. Plano así. Y plano así. Díganme ustedes que aún con estos primeros dos que habíamos hecho, nosotros elegimos uno que sea simétrico respecto de esto, pero podríamos haber elegido, respecto a este desplazamiento, podríamos haber elegido un modo antisimétrico. En vez de ser simétrico y antisimétrico. Entonces, podríamos haber empezado igual con un modo simétrico vertical, pero ahora elegimos el modo, el desplazamiento de esto va a ser tal que sea antisimétrico respecto de esto. ¿Qué significa? Cuando yo reflejo esto respecto a esto en forma antisimétrica, o sea, cambio para acá y le cambio un signo. Porque es antisimétrica. ¿Está bien? Antisimétrica es un modo que se refleja y después se cambia de signo. ¿Hacia dónde apunta si le cambio el signo a esto? Lo reflejo apunta para acá. Y si le cambio el signo va a ser así. Ahora lo reflejo, apunta para ahí, y si le cambio de signo va a ser así. Entonces, ¿qué modo sería? A ver si esto quizás ya les tocó un poco más de sorpresa. Fíjense, díganme ustedes, con respecto a una reflexión respecto a este plano, este modo que está acá, si yo lo reflejo, me queda este acá y este para acá. O sea, me queda el menos el modo. ¿Está bien? Voy a hacer la reflexión, voy a probar eso, voy a reflejarlo con este lapicero verdecito. Yo reflejo este y voy a hacer que sea menos, el reflejado sea el menos valor, o sea, que es esto que está acá. ¿No? Queda más o menos claro que, digamos, si fuera reflexión solamente quedaría apuntando para acá. Pero a eso globalmente le vamos a cambiar el signo. Entonces, al cambiar el signo me va a quedar un menos, o sea, lo que va a quedar es una cosa así, que va a ser el menos el original. El original es este, el original es este, el original es este, le cambio el signo y el original es este. El verde es el que indica, después de hacer la reflexión y cambiarle... haciendo la reflexión me cambió el signo, digamos, del modo, ¿sí? Mejor dicho, a ver, mejor, voy a expresarme mejor. Tenemos este original, lo reflejo y me da el verde. Reflejo y me da el verde, y el que está acá, lo reflejo y me da el verde, y lo reflejo y me da el verde acá. Pero el verde no es otra cosa que menos el original. El verde es menos el original. Entonces, lo que estoy diciendo es que ¿cuánto vale el modo A más menos? Ahí está. Es este. El que tiene más 1 acá, menos 1 acá, ¿y cuánto tiene en como eta 3? Como la componente 3, mejor dicho. Menos 1 y más 1. Ustedes pueden probar que ese, llamémosle horizontal, sobre este A, más menos, no es otra cosa que menos
el A más menos. ¿Sí? O sea, para comprobarlo, simplemente tienen que hacer es hacer la reflexión normal y después cambiarle el signo. Y ver que la reflexión normal es el cambio de signo del original. Esta es la reflexión. Y le cambia el signo. ¿Está bien? Entonces, tenemos este que está acá. Ahora, vamos por más y vamos a encontrar ahora. Estos dos son, lo que tienen es que, perdón, el menos está en el mismo lugar, ¿sí? Más menos, más menos, más menos. Porque es simétrico vertical, antisimétrico horizontal. Bien. Ahora, si hubiéramos partido de un modo al revés, un modo simétrico, a ver, bueno, antisimétrico, mejor dicho. Acá partimos del simétrico respecto a la vertical. Por eso sacamos 1 menos 1. Ahora vamos a partir de un simétrico respecto al plano vertical. ¿Cuál sería? El plano vertical es este. Vamos a partir de un antisimétrico respecto a la vertical. Si este va para acá, ¿cómo va el de acá? A la izquierda. Si fuera a la izquierda es simétrico. Yo quiero ahora que sea antisimétrico. Ah, sí, perdón. A la derecha. ¿Por qué sé que esto es así? Porque si yo reflejo esto, a ver, aquí está más fácil. Si reflejamos esto, ¿qué es lo que me queda? Este me va a quedar así. Y este me va a quedar así. Que no es otra cosa que el menos el modo anterior. ¿Está bien? Entonces este caso es el antisimétrico. Con respecto a al vertical, al plano B. Bien, ahora, está bien, entonces tenemos eso que es así. Ahora, díganme ustedes, el de abajo también tiene que ser antisimétrico con respecto a la vertical, pero eso puede ser de varias maneras. Puede ser que apunte para este lado, en un monto que no sea este mismo valor, o que apunte para el otro lado, en un monto que no sea el mismo valor, pero entre sí iguales, pero no con respecto a estos. Eso sería lo más general. Pero yo, sin ponerle nombre siquiera, ya puedo decir cuánto va a valer, porque yo voy a pedir ahora que sea simétrico respecto a el modo horizontal. Si tiene que ser simétrico respecto al modo horizontal, ¿qué es lo que tiene que valer? Esto tiene que ser simétrico, o sea, reflejando tiene que ser el mismo que está acá. Con signo más. Y este tiene que ser simétrico, reflejando tiene que ser el mismo. ¿Está bien? Entonces me quedó este modo. Un modo así, así, y este modo para que sea simétrico, así y así. Díganme ustedes, ¿cuál es este modo? 1, 1, 1, 1. Sí, vamos a llamarle, habíamos dicho, este es antisimétrico, o sea, menos, y después simétrico, ¿no? Primero, respecto a la vertical es menos, y después simétrico. ¿Cuánto vale? 1, 1, 1, 1. Vladimir, perdón, me estoy mareando un poco. No entiendo lo que está... O sea, este último no lo entendí realmente. ¿Por qué estamos diciendo que los bien, vamos a ver, ¿sí? van en la misma dirección? Lo repetimos otra vez, ¿está bien? ¿Vamos bien? Vamos a repetirlo, ¿sí? Este último no se entendió al comienzo. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, el primero siempre lo planteo así como más 1, ¿estamos de acuerdo? Y yo quiero ver que sea antisimétrico respecto a este plano. Significa que si yo hago una reflexión, el monto que esto se mueve va a pasar acá, con signo cambiado, que es este, y este que está acá pasa de este lado con signo cambiado, que es este. Pero este verde es el resultado de la operación de reflexión sobre este que está acá. Entonces, este verde que es respecto a esto, es exactamente el menos el valor original. O sea que cumple que después de la reflexión me queda el menos la parte del autovector. Es una partecita que estamos analizando, ¿está bien?
Sí, ahora la pregunta que tengo, que quizás es una tontería, pero ¿por qué es que estamos buscando una antisimetría? Justamente, porque eso es digamos, no estoy buscando una antisimetría, estoy buscando los modos, es una forma de prever los modos, una propiedad de los modos que yo quiero usar para que ellos obtener los modos. Exactamente. Sin calcular. Esa es la idea, ¿sí? Yo sé que esto es una propiedad que tiene los modos, entonces lo voy a encontrar. Los modos los estamos encontrando, ¿por qué? Porque queremos resolver los modos normales. Ahora vamos a ver varios modos normales de este problema. ¿Está claro? Estamos en un problema de pequeñas oscilaciones, queremos calcular los modos normales, o sea, queremos calcular cuáles son, digamos, las condiciones iniciales que me dan lugar a un movimiento de una sola frecuencia. ¿Está claro? Y el mecanismo que estamos usando es usar esa propiedad que quiere hacer. Bueno. Ok, entonces, estamos de acuerdo que al hacer la reflexión, esto cambia de signo, y al cambiar de signo me estás diciendo que es un modo antisimétrico. Perfecto. Entonces, este y este. Para que sea antisimétrico, tienen que pensar que este monto es 1 y este otro es 1. 1 y 1. Ahora, los dos siguientes tienen la misma dinámica, o pueden ser para allá o para allá. Ambos dos en el mismo monto y para el mismo lugar. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero en este caso, lo que queremos es ahora usar la simetría adicional, que es que ese modo tiene que ser simétrico respecto a reflexión respecto de esto. Entonces, si para que sea simétrico, no puede ser hacia la izquierda, porque al cambiar esto, cambiaría el signo. Al hacer la reflexión acá, digamos, tenés acá un signo, una dirección opuesta a la que está acá. Entonces, cambiaría el signo global del autovector. Entonces, en este caso... Sí, sí. ¿El antisimétrico nos falta o no? Ah, ¿Perdón? pensé que estábamos pasando ya al que era antisimétrico. No, me acaban de preguntar y la verdad que estaba tratando, todavía estoy en la lucha de contestar la pregunta. Digamos, lo que queda claro que para que sea simétrico respecto a este plano va a tener que ser el mismo monto acá, y esto tiene esa simetría. Después se fijan bien, plantean así, y le queda 1, 1. El último entonces, ahí, vamos a terminar el último como quien dice por ahí. Perfectamente. Vamos a usar el último que es así. Y este último, por favor, quiero que me ayuden completamente ustedes, porque ya... Este último tiene la simetría, digamos, reflexión respecto a este plano. No hay ninguna duda que el comienzo va a ser el mismo. ¿Cuánto vale? Si yo desplazo el comienzo, mis comienzos serán así. Yo desplazo esto en un monto. 1. ¿Esto en cuánto lo desplazo? Porque voy a tomar antisimétrico igual respecto a este plano, y ahora voy a buscar el antisimétrico respecto al otro plano. O sea, este... ¿Cómo es? 1, 1. 1 también acá, ¿sí? Ahora, en lugar de elegirlo que sea simétrico respecto a este plano que está acá, respecto a este plano, vamos a elegir que sea antisimétrico. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente elegir algo que cuando uno refleja, cambia el signo global de esto. Va a ser esto así. Bueno, perdón. Hice el problema yo al final. Bueno, este sería. Evidentemente acá las escalas no son correctas, pero tiene que ser exactamente esto. Es 1, 1, y te va a ser menos 1, menos 1. Entonces, el A menos menos tiene esta forma. 1, 1, menos 1, menos 1. Bien. A la gente que es un poquito más formal, hice yo, me parece que no lo voy a hacer ahora porque tenemos poco tiempo. Digamos, en mi apunte lo hice un poco así. El apunte mío es manuscrito, porque la verdad que prefiero usar el tiempo, por ejemplo, en hacer las simulaciones. Ahora vamos a pasar a las simulaciones. Bueno, la pregunta es, digamos, una vez que tienen esto, que fíjense que ahora no les queda ninguna cuenta que hacer, ¿no? Digamos, no hicieron ninguna diagonalización, solo les falta encontrar las frecuencias. ¿Cómo calculamos las frecuencias? Con esta operación. Metemos
cada uno de estos 4 modos acá y sacamos las frecuencias correspondientes. Ninguna frecuencia es nula, porque acá no hay simetría de traslación, digamos. Ninguna frecuencia es nula, pero sí hay algunos modos que son degenerados. Hay 2 modos degenerados y otros 2 que no son degenerados. Bueno, lo único que voy a hacer ahora es tratar de ver esa simulación un poco, ¿sí? A ver, vamos a ver. Me gustaría poder mostrarles un poquito eso. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Voy a pasar a compartir. Compartir. El Microsoft Teams, no, esto no. Uy, ay, ay. Ah, este. Compartir. Compartir este porque acá está, en el link correspondiente está esto, ¿vale? Mira, ya hay un error. Bueno, puede pasar. Vamos a ver. Seguro que a veces uno, por hacer un cambio a último minuto, puede cambiar. Vamos a ir al cronograma de trabajos prácticos y vamos a ver si ese error sigue estando. Bueno, sería una mala suerte que hubiera el error. Ok, ejecuto y fíjense, caso, pregunta caso, o sea, vamos a ingresar un dígito que es caso, 0 si es aleatorio, 1 a 4 si es en X, 5 a 8 si es en Y, y modos mixtos, 9 a 12, etc. Hay varios modos, bueno, hay demasiados modos. Bueno, no todos independientes, evidentemente, ¿no? El caso aleatorio, vamos a ver, 0. ¿Cómo se distingue el caso aleatorio? Digamos, la única manera de ver que estos no son modos normales es, digamos, ver que no están en fase los movimientos, o sea, que no se anulan en el mismo momento. Digamos, esto parece más o menos con una cierta frecuencia. Por ahí no es tan aleatorio, este es el problema. Pero, digamos, en principio me dio así. Vamos ahora a parar esto y ejecutar el programa otra vez y vamos a ver el modo 1. Ustedes me van a decir qué modo es este. ¿Qué propiedad de simetría tiene? Con respecto a la vertical, ¿cómo es? Simétrico en la vertical y simétrico Sí, en la por favor, horizontal. más fuertecito, griten. Es simétrico en la vertical y en la horizontal también. Simétrico, simétrico. Esa es la A más. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ver otro más. El modo 2. Vamos a ver. Menos, menos. Menos, mira vos. Me quedo así, este modo. Bueno, estuve trabajando bastante, pero aún así tengo, el orden no es el adecuado. Tengo que organizarlo un poco mejor del orden con respecto a alguno de los... A ver, el 3 acá, ¿qué es lo que da? Menos más. ¿Cómo? Menos más. Menos más sería, ¿no? El menos más es este, ¿no? Bueno. Y último, por ahí creo que ahí cometí un error. Me falta alguno, me parece, ¿no? Acá hay un error. Porque este creo que no es un modo normal. Tengo que elegir mejor la condición. No hay problema. Vamos a poner algunos que involucran a la coordenada vertical, ¿sí? Eso es a partir del 5. Tampoco. Yo he cambiado ahí, hay una fase que se me ha metido y vamos a poner el 6, ¿sí? Eso lo tengo que cambiar, pero ¿viste? Acá, miren. Ahora, ¿esto no le sugiere algo respecto a uno de los modos que ya vimos? Si ustedes agachan, rotan la cabeza en 90 grados. Tiene la misma frecuencia, ¿no? Tiene que tener la misma frecuencia, de hecho, porque en realidad los lagrangianos son exactamente iguales. Exactamente iguales. Lo que llamas X o lo que llamas Y. O sea, lo que llamas horizontal, lo llamas vertical es lo mismo. Y este que corresponde con los otros. Así que todos los modos son
esto. Ahora, la frecuencia de los modos, hay dos modos que tienen frecuencia igual. Ahora, eso, digamos, es cuestión de hacer la cuenta. Yo la tengo hecha, pero bueno, si no, las frecuencias son distintas. La mejor manera de ver, de hecho, que es un modo, es hacer un ploteo del desplazamiento en el tiempo. Y los 4 desplazamientos en el tiempo, todos pasan por el 0 al mismo tiempo. Si eso es así, eso es un modo normal. Eso me falta también, por ejemplo, son cositas que faltan. Otra cosa que queda bastante fea, que es esto que está acá, estos resortes muertos, porque usé yo, esta hilera de resortes muertos, porque usé un modelo que está, un ejemplo, que genera una grilla tridimensional de resortes. Bueno, primero grilla bidimensional, y bueno, me hizo de esta manera, pero bueno, esta cosa fea no la saco, ni tampoco es necesario sacarla. No olvidémonos de esto, tenemos los modos. Bueno, creo que ya es conveniente pasar a los grupos, ¿no? Para no perder la clase de hoy día. La formalización de esto con alfa, beta, gamma, los voy a proponer, pero bueno, la idea era hacerlo así a ojo y digamos, trabajen un poquito sobre eso. No es tan fácil porque, bueno, la primera vista no es tan fácil, pero este caso es muy sencillo de ver que todos los modos se pueden clasificar. Y alguien me dijo que, alguien me dijo que había una simetría respecto a este plano diagonal y al otro. Justamente, hay modos que tienen esa simetría explícita, pero que son combinación lineal de estos dos modos, por ejemplo, y el otro, que tienen la misma frecuencia. Los dos modos que tienen vertical y horizontal, que tienen la misma frecuencia, si se combinan, generan los modos que tienen simetría respecto a esta diagonal. ¿Sí? Bueno, sin más yo les diría a Sebas que nos separe en grupos, así podemos hacerlo. Es una lástima que no les conté la anécdota de Alfredo, que bueno, ahora está Alfredo en Livermore, en el Laboratorio Nacional Livermore de Estados Unidos, trabajando en un grupo de cálculo cuántico, le llama, creo que es su grupo. Bueno, o sea que la computación garpa también a veces, ¿no? Bien, chicos, chicos y chicas, Sebas, ¿podés cambiarnos a grupos?